Excelente día tengan compañeros, espero que estén muy bien. Sean bienvenidos a este repaso del tema 2.3, propiedades térmicas, eléctricas y químicas. Esto de la materia de ingeniería de materiales no metálicos, a cargo del doctor Hugo Rojas Chávez, a quien saludo con gusto. Mi nombre es Alonso Salvador, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Mecánica en el Instituto Tecnológico de Tláhuac 2. Orgullosamente, Lobos. Comencemos. En este tema abarcaremos qué es la conductividad térmica en sólidos cristalinos, la conductividad térmica en polímeros, conductividad térmica en materiales compuestos, qué es la conductividad térmica, la capacidad calorífica, tenemos las propiedades eléctricas y las propiedades químicas. Conductividad térmica en sólidos cristalinos. En materiales sólidos el calor se transporta por fonones y electrones. Cuando un lado de la red cristalina entra en contacto con la fuente de calor, el calor se conduce a los átomos de la primera capa en forma de vibraciones. Es decir, estas vibraciones van a iniciar desde un punto de la red cristalina y va a comenzar a pasarla lentamente. Aquí, como lo podemos ver en la imagen, el calor inicia en la punta del material y posteriormente va avanzando conforme la red cristalina esté conformada, así como lo muestra la línea naranja. Tenemos la red cristalina donde inicia el calor y poco a poco va pasando de capa en capa. Conductividad térmica en polímeros. En los polímeros, la transferencia de calor está influenciada por muchos parámetros como cristalizidad, temperatura, orientación de las macromoléculas, entre otros. Los fonones generalmente se consideran portadores térmicos en los polímeros porque hay un simple electrón libre. Es decir, el calentamiento se transferirá de átomo en átomo dentro de la cadena molecular, así como se puede mostrar en esta imagen. Aquí tenemos la onda de calor que recibe y la va a ir pasando de átomo en átomo y así sucesivamente. Caso distinto al que se vio anteriormente. Ya no es una red cristalina, sino es una cadena, un oligómero prácticamente. Conductividad térmica en materiales compuestos. Aquí el calor se conduce a los átomos de la primera capa en forma de vibraciones. Básicamente, cuando un lado de la red cristalina entra en contacto con la fuente de calor, el calor se conduce a los átomos de la primera capa en forma de vibraciones. Normalmente estos materiales compuestos son anisotrópicos, ya que la transferencia de calor se va dando sobre un solo sentido y es más lento. En la parte de medición del calor, pues va a mostrar resultados un poco más distintos, a diferencia de un material isotrópico. Conductividad térmica. La conductividad térmica se refiere a la habilidad intrínseca de un material para conducir calor. En el sistema internacional, a menudo se expresa con las letras K o lambda.
Para la medición de esta se define isotropía. Se refiere al hecho de que ciertas magnitudes vectoriales dan resultados idénticos independientemente de la dirección escogida para dicha medida. Cuando una determinada magnitud no presenta isotropía, se dice que presenta anisotropía. Es decir, tú a un material isotrópico, su medición puedes tomar cualquier eje y te va a dar siempre el mismo resultado. En cambio, un material anisotrópico siempre debes de tomarlo sobre un solo eje, que es en este caso el eje X, para que tú puedas obtener un resultado favorable. Capacidad calorífica. La capacidad calorífica no es más que la temperatura necesaria para elevar 1 grado centígrado la temperatura de 1 gramo de material. Puede interpretarse como una medida de inercia térmica. Es una propiedad extensiva, ya que su magnitud depende no solo de la sustancia, sino también de la cantidad de material del cuerpo o sistema. Por ello, es característica de un cuerpo o sistema particular. Por ejemplo, la capacidad calorífica del agua de una piscina olímpica será mayor que la de un vaso de agua. Propiedades eléctricas. Polímeros conductores. Se dividen en termoplásticos, termoestables y elastómeros. De acuerdo con esta división, se utilizan en piezas automotrices, en aislamiento de alto voltaje y también como componentes de ingeniería aeroespacial. Debido a sus características inferiores en rendimiento térmico y mecánico, los polímeros generalmente se refuerzan con rellenos inorgánicos o fibras de ingeniería para crear compuestos poliméricos. También tenemos los cerámicos conductores. Estos se dividen en termoplásticos, termoestables y elastómeros. Sus aplicaciones en distintos campos tecnológicos modernos podrían ser las comunicaciones, la energética ambientalmente y la tecnología automotriz y aeroespacial. Conductividad eléctrica se simboliza con la letra que se muestra aquí en la diapositiva. La conductividad es la inversa de la resistividad. Normalmente se simboliza con la letra P. Por tanto, sus unidades son en el sistema internacional con el Siemens por metro. La resistividad es la resistencia eléctrica específica de un determinado material. Se designa por la letra griega Rho minúscula y se mide en ohm por metro. Aquí tenemos la fórmula, donde R representa la resistencia en ohms, S es la selección transversal en metros cuadrados y L es la longitud que se mide en metros. Propiedades químicas. Oxidación. El estado más estable de la mayoría de los elementos es en forma de óxido. Sin embargo, en comparación con otros materiales, los cerámicos resisten entornos corrosivos severos, incluso a altas temperaturas. El tipo de oxidación que puede haber es frágil o dura. La frágil, en comparación o para representación, es la que sale en los clavos cuando se oxidan. Este tipo de óxido puede ser muy fácil de remover. En cambio, el duro se adhiere a la capa del material. Como tal, esta oxidación en los materiales puede generar pérdida de peso o ganancia de peso.
Si el óxido se adhiere al material, la muestra gana peso de forma lineal o parabólica. Si el óxido es volátil, la muestra pierde peso linealmente. Corrosión. La corrosión se define como el deterioro de un material a consecuencia de un ataque electroquímico por su entorno, aunque esto no aplica para los polímeros. Los polímeros no experimentan tasas de corrosión específicas. Estos suelen ser resistentes a un agente corrosivo en rangos específicos de temperatura o se deterioran rápidamente. Los polímeros son atacados por reacción química o solvatación. La solvatación es la penetración del polímero por un agente corrosivo que causa hinchazón, ablandamiento o falla final. Inflamabilidad. Los polímeros son inflamables, aunque en diferentes grados. Algunos pueden quemarse espontáneamente si se encienden. Otros son no autoextinguibles cuando se exponen directamente a las llamas. Existe una prueba que se llama índice de oxígeno limitante. Esta prueba nos permite caracterizar el tipo de polímero que es. El índice de oxígeno limitante es la concentración mínima de oxígeno expresada como porcentaje que apoyará la combustión de un polímero. Se mide posando una mezcla de oxígeno y nitrógeno sobre una muestra en llamas y reduciendo el nivel de oxígeno hasta alcanzar un nivel crítico. Este nivel de oxígeno va desde los 16 hasta el 24% de esa capacidad. Dentro de ese rango se consideran como inflamables. El otro rango va del 25% hasta el 43%. Este ya es un polímero autoextinguible. Un polímero con un índice de oxígeno inferior a este, que es el 21%, puede quemarse en el aire libremente. Una de las propiedades más que tenemos es la fotodegradación. Los polímeros se envejecen cuando se exponen a la luz, en especial a los rayos ultravioleta y al oxígeno. Estos materiales comienzan a presentar desgaste microscópico. Principalmente, uno puede notar una pieza o un material intacto, pero al momento de transponerlo en un microscopio se puede apreciar las grietas que sufre este y el desgaste que ha obtenido. A simple vista se ve en buen estado, pero ya microscópicamente no lo está. Aquí de igual manera como referencias de que esto provoca que el material pierda resistencia, rigidez, tenacidad, decoloración o pérdida de brillo. Hemos llegado al final de la presentación. Quiero agradecer su atención, esperando sea de su apoyo este material. Muchas gracias.